¿Cuántos traen su Biblia? Nadie. No sea mentiroso. Se va a empezar a sacar el celular. Saque el celular si trae la Biblia ahí, ¿verdad? Ok. Y yo voy a leerles una escritura que se encuentra en un libro de la Biblia que se llama el libro de los jueces. Diga conmigo, libro de los jueces. Sí, en el libro de los jueces vamos a leer un capítulo 2, el versículo, vamos a leer desde el versículo 6. Y si ya se puede poner en paz y ya se puede poner quieto, hermano, por favor, ordénele a su vejiga no salir tanto al baño. O si quiere le apago los aires, usted decide. Ah, bueno, pues. Entonces contrólese. Capítulo 2 del libro de los jueces, versículo 6 dice de la siguiente manera: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad a poseerla. Están en tiempos de conquista de la tierra prometida. Hubo una generación que murió en el desierto, pero entonces hay otra generación que entra a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, pero ellos tenían que hacer su parte, ellos tenían que conquistar. Y algunas tribus de Israel sí conquistaron sus áreas que tenían ellos donde establecerse, y algunos otras no, pero bueno. Y entonces por eso dice el pasaje, la tierra que tenían que poseer. Y el versículo 7 dice: y el pueblo, ¿sí?, había servido al Señor todo el tiempo. ¿De quién? De Josué. Con Josué, que fue el que introdujo a esa parte de generación que nació en el desierto, la introdujo a la tierra prometida. Y dice: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿De cuántos años murió? Qué tremendo, ¿verdad? Y murió chavo, la verdad, según la Biblia, ¿cierto? Y dice: y lo sepultaron en la heredad de Timnán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero dice a continuación: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Hicieron lo malo, no se escondieron, ¿cierto?, ante los ojos de Jehová. Aunque tú te quieras esconder, de todas maneras no te escondes de Dios cuando quieres hacer lo malo. Y sirvieron a los Baales, dice la Biblia, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras ¿qué? Otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. No solamente se fueron tras ellos, pero además los adoraron y provocaron al Señor a ira, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y Astarot, dice la Biblia, y se encendió contra ellos la ira de Jehová. ¿Cuántos están leyendo y escuchando lo que yo acabo de leer? Ya lo veo yo así muy serio, ¿verdad? Desde aquí, desde lo que acabamos de leer. Pero hay un mensaje que el Señor ha estado tratando conmigo, que voy a iniciar a predicar esta serie de temas: el precio de la tolerancia espiritual. Diga conmigo: el precio de la tolerancia espiritual. Ahora, cuando yo les puedo hacer la pregunta sencilla, ¿qué es tolerancia?, usted me va a responder con mucha facilidad, sabe lo que es tolerancia. Pero cuando nosotros hablamos de la tolerancia desde el punto de vista cristiano, y sobre todo la tolerancia incorrecta, hay cosas, uno se vuelve
tolerable hacia ciertas personas por ayudarlos, ¿cierto? Pero cuando la tolerancia en la parte de lo que Dios dice en su palabra que tú no debes hacer, entonces si eso se tolera, ahí es donde está el problema. Entonces por eso les digo que desde el punto de vista cristiano, tolerar el pecado no es amar al pecador. Entonces, ¿qué es? Es acostumbrarse a convivir con aquello que entristece al Espíritu Santo. Y si algo demanda la Biblia, es que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. Ahora, escuche bien, la tolerancia espiritual no comienza con rebelión abierta. No comienza así. La tolerancia espiritual comienza cuando, y escuche bien esto, cuando tú eres permisivo. ¿Cuando eres qué? En pequeñas cosas. Ahí comienza la tolerancia. Comienza de una forma sutil. Comienza casi de una forma que tú no percibes aquello y que dices, está bien, no hay problema. Comienza cuando nosotros dejamos pasar pequeñas cosas que antes, estoy hablando como cristianos, que antes corregíamos. Comienza cuando nosotros comenzamos a justificar actitudes que antes confrontábamos y cuando comenzamos a llamar normal a lo que Dios llama peligro. A lo que Dios llama peligro. Ahora, nadie cae de la noche a la mañana. Ninguna persona que se convierte a Cristo, que es cristiana y luego que de repente abandona los caminos del Señor, bueno, pues no lo hace de repente. Hay un proceso, una serie de cosas, a lo mejor pequeñas, que ha tolerado, que ha dejado que lo controlen, y entonces llega un momento que abandona los caminos del Señor. Por eso le digo que nadie cae de la noche a la mañana, porque primero se tolera, luego se acepta y finalmente se practica. Es ese proceso: se tolera, se acepta y ¿qué? Y se practica. Por eso lo que hoy parece pequeño y lo que hoy parece sin importancia, mañana entonces puede convertirse en una grieta profunda que muchas veces va a afectar nuestra fe, que va a afectar no solo nuestra fe, pero que puede afectar a nuestra familia. Y si afecta a nuestra familia, entonces va a afectar a nuestras generaciones también. Por esa razón es que Dios no nos llama a vivir en legalismo. Pues es muy fácil ser legalistas, ¿no? Con perdón de muchos, de quitarte, qué sé yo, cosas que de repente en una iglesia no te pongas, si te quites, si te pones, si un arete, si sí, si no, una pintura, si no. No voy a hablar de eso, porque entonces muchas veces podemos ser legalistas que tienen que ver con cosas externas, pero dejar las internas que te alejan a kilómetros y kilómetros de distancia de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces Dios no nos llama a vivir en el legalismo, pero sí Dios nos está llamando a vivir en fidelidad. Y por esa razón entonces Dios nos llama a que nosotros podamos discernir qué cosas, qué pequeñas cosas se pueden ir creciendo en nuestras vidas, de tal manera que nos aparten completamente de la fe y traigan una consecuencia a nuestra familia y por supuesto a nuestras generaciones. Ahora, la tolerancia al pecado no empieza con apostasía. Y voy a decirle palabras rápidas lo que significa la palabra apostasía. La palabra apostasía simple y sencillamente significa abandonar la fe que una vez se profesó. Cuando alguien ha conocido al Señor, cuando alguien ha experimentado al Señor, cuando alguien en algún momento de su vida como cristiano ha peleado por la fe, y luego con el paso del tiempo, por causa de tolerar esos pequeños pecados, entonces después, hermano, abandona los caminos del Señor y está negando, en esa etapa está negando que un día conoció al Señor. Eso es apostasía. Pero entonces la tolerancia inicia, escucha bien, con silencios incómodos, con justificaciones piadosas y sobre todo con falta de confrontación personal. Porque si yo quiero caminar bien en los caminos del Señor,
no necesito que nadie me confronte. Yo mismo debo ser honesto conmigo mismo y mirarme en el espejo de la palabra y no mirarme en la actitud y en el comportamiento de mi hermano, de mi hermana, dice, y justificar. Y entonces decir, pues no estoy tan mal, ¿sí? No estoy tan mal, está más mal el Rodolfo que yo. Un ejemplo, ¿verdad? No que Rodolfo sea así. Es un hombre santo de Dios, Rodolfo, hermanos, ¿cierto? Pero entonces no nos falta confrontación muchas veces. Y el problema no es solo que se hace mal, sino que se deja pasar ciertas cosas, porque hay ocasiones que tú vas a regarla, vas a hacer cosas que no están bien, pero no puedes justificar eso. Tienes que arrepentirte de eso. Tienes que ir al Señor y pedir perdón. Entonces la historia del libro de los Jueces nos muestra el alto precio que Israel pagó por tolerar aquello que Dios les dijo que no hicieran, aquello que Dios les había prohibido. Ahora, el problema espiritual no comienza cuando alguien hace lo malo abiertamente, sino cuando el pueblo de Dios aprende a convivir con lo que Dios ya les había, en el caso del pueblo, con lo que ya Dios les había señalado como incorrecto. Dios les había dicho lo que no debían hacer cuando entraran a la tierra prometida. Entonces muchas derrotas no nacen de una rebelión directa hacia las autoridades delegadas y hacia la autoridad absoluta que es Dios, sino las rebeliones nacen, mis hermanos, de una tolerancia silenciosa. No dice nada, pero está enconando, está guardando cosas incorrectas. Ahora, lo que se deja pasar hoy, mañana se normaliza y con el tiempo termina gobernando el corazón de esa persona. Porque nosotros actuamos según la Biblia de acuerdo a lo que tengamos en nuestro pensamiento. Como hay en nuestro pensamiento, así nosotros actuamos. ¿Están aquí conmigo? Entonces el libro de Jueces nos presenta a una generación. Escuche bien lo que le voy a decir por si usted no ha leído el libro de Jueces. Si no, le recomiendo que lo lea. Nos presenta a una generación que no rechazó a Dios de forma directa, la generación que entró con Josué, pero decidió negociar la obediencia. Eso fue lo que le pasó. No expulsaron completamente a los enemigos que Dios les dijo. Si querían poseer la tierra de Canaán, tenían que expulsar a sus enemigos. Y ellos no expulsaron a sus enemigos, no derribaron los altares que levantaron los de la tierra de Canaán, no eliminaron las influencias paganas. Y esa tolerancia entonces tuvo un costo trágico en la vida, no solo de la generación que entró, pero de las generaciones venideras. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Sí? Entonces cada situación espiritual que ellos toleraron abrió la puerta para el caos a nivel personal, a nivel familia. Dios les levantaba jueces, y mientras los jueces estaban en función, entonces Dios les ayudaba, Dios los guardaba. Pero cuando el juez ya no estaba, el pueblo volvía otra vez a hacer las mismas prácticas que habían hecho siempre. Ahora, Jueces nos confronta con una verdad incómoda, pero necesaria. Incómoda, pero necesaria. Lo que una generación tolera, escuche bien, lo que una generación tolera, la siguiente lo practica, pero la tercera generación lo celebra. ¿Sí? Por eso este mensaje no trata solo de pecados evidentes, trata de áreas grises, de silencios cómodos y de decisiones que se dejan para después. Después voy, después me arrepiento, después lo hago, ya que pase carnaval. Porque cuando el pueblo de Dios tolera,
lo que Él prohíbe, tarde o temprano termina sufriendo lo que pudo haber evitado por causa de la prohibición de Dios, ¿cierto? De lo que Dios les advirtió que no hicieran. Cuando Dios te prohíbe algo, cuando Dios te advierte de algo que no lo hagas, pues hazle caso a Dios, porque Él sabe por qué te lo dice. Él sabe por qué dice que no practiques aquello. ¿Están aquí conmigo o no están aquí conmigo? Entonces, ¿qué pasó acá con esta generación? ¿Cuál fue el resultado? Una generación conoció a Dios por memoria, la siguiente lo ignoró y la tercera lo reemplazó por los ídolos de la tierra a la que no conquistaron completamente. ¿Están aquí conmigo? Entonces le voy a hablar en esta mañana, si ustedes me dan tiempo, y si no, váyanse para su casa. No, estoy bromeando con ustedes. Le voy a hablar de tres generaciones. Tres generaciones. La primera generación entonces es la generación que tolera lo que Dios prohíbe. Diga conmigo, la primera generación es la generación que tolera lo que Dios ¿qué? Prohíbe. Jueces capítulo 1, versículo 28. Todo el capítulo 1, desde el versículo 1, está hablando de las conquistas. Todas las tribus de Israel comenzaron a conquistar y a establecerse en los lugares o en los terrenos o en los pueblos o en las partes donde habían conquistado a sus enemigos. Y todo iba bien. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 28, es interesante lo que dice. Versículo 28 del 1. Pero cuando Israel, lea conmigo, ¿qué? Se sintió fuerte. ¿Se sintió qué? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo tributario a las naciones cananeas. O sea, ellos pensaron y dijeron: ¿para qué los corro? Mejor que vivan, que me den tributo, y así yo vivo tranquilo. ¿Pero qué acaso Dios les había dicho eso? No. Esa es la razón por qué entonces el ángel del Señor les aparece en ese lugar llamado Boquín, que significa lugar de llanto. ¿Cierto? Si tú no quieres llorar después, ay, si yo lo hubiera hecho, ay, ¿por qué dejé a mi hijo? Ay, así estaba esta generación, llorando lo que no tenían que llorar. Porque entonces el ángel de Jehová les aparece en el capítulo 2 y les dice su problema. Dice el capítulo 2 de Jueces, del versículo 2 al 3 en adelante, hay una frase que voy a destacar: mas vosotros no habéis obedecido a mi voz. ¿Están aquí conmigo? ¿O se me congelaron de frío? ¿Sí? Quiere decir que Israel sabía lo que Dios había dicho, pero entonces Israel decidió convivir con lo que debían eliminar, con lo que no debían tolerar. Ahora la pregunta es: ¿qué era lo que ellos toleraron? ¿Qué era lo que ellos debían eliminar? Dios fue muy claro con Israel: no haréis pacto con los moradores de esta tierra, derribaréis sus altares. Pero el problema no fue ignorancia de este pueblo. Conocimiento tenían de lo que Dios quería, de lo que tenían que hacer. No fue ignorancia, fue tolerancia. ¿Sí? Israel no rechazó a Dios abiertamente, simplemente aprendió a convivir con lo que Dios había prohibido, con lo que Dios había dicho: tienes que exterminarlo. Quiere decir que la tolerancia espiritual siempre comienza con algo pequeño, con algo que parece lógico, razonable y muchas veces hasta necesario. ¿Cuántos me escuchan? Como aquel que dice: no, pues es que estos dolores no se me quitan,
y el Señor me recomendó que fumara cannabis. Se viene a la iglesia bien pacheco. Peace and love. Pero que no haya ni un pacheco aquí, ¿verdad? Diga, no hay ni uno. Qué bueno. Si no le regalamos la marihuanol. Tolerancia. Sintieron que era necesario, pero entonces terminaron teniendo consecuencias profundas y dolorosas en sus vidas y en sus generaciones. Toleraron, número uno, los altares paganos. Israel siempre comienza, la tolerancia, comienza como algo pequeño, algo razonable, así los consideraron ellos. Israel no negó al Señor, pero permitió otros altares. Pensaron que podían servir a Dios y al mismo tiempo convivir con símbolos paganos que sin pensar que eso les podía afectar su creencia, su fe. Pero tú no puedes mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. O eres de Dios o eres del diablo. No hay medias tintas aquí. Y no lo digo yo. ¿Están aquí conmigo? Ahora, hoy es verdad que nosotros, los seres humanos en la actualidad, no levantamos altares de piedra como lo hizo Israel en este tiempo. Pero ¿cuántas veces sí toleramos prácticas y prioridades que compiten con Dios en nuestras vidas? La gente está desesperada por ser exitosa, ¿saben eso? Cualquiera a la distancia de un dedo, yo lo he predicado tanto y lo he enseñado tanto, a la distancia de un dedo, y cualquier bobería que tú hagas, y si a la gente le cae bien, mira, te dan un montón de me gusta, y ya te hiciste famoso. ¿Sí? No tienes que ir a Los Ángeles al paseo de las estrellas. ¿Me están entendiendo? Entonces la gente está buscando éxito, y no es malo el éxito, pero si ese éxito no tiene integridad, es donde está el problema. La gente busca fe sin obediencia. La gente busca espiritualidad, no importa cómo venga ni dónde venga, y aunque te metan en los temazcales, tú dices, salí diferente. Sí, pero no tiene nada que ver con Dios, te endemoniaste más. La solté. ¿Cuántos me escuchan en esto? Buscan espiritualidad sin santidad. Lo que no se derriba permanece, y lo que permanece termina entonces gobernando muchas veces la vida de esa persona. Pero no solamente toleró eso Israel, además toleraron matrimonios con pueblos idólatras. ¿Están aquí conmigo? Cuando Dios les había dicho que no hicieran eso. Ahora, los matrimonios mixtos no fueron solo un asunto cultural, sino espiritual. ¿Por qué razón? Porque los hombres o porque las mujeres de Canaán entonces tenían sus costumbres, tenían su adoración a sus ídolos, a sus demonios, y entonces Israel solamente conocía la adoración al Señor, y por eso Dios les prohibió. Por eso Dios les dijo, no te casarás con mujer extranjera, según lo que dice Deuteronomio 7 del 1 al 4. El problema no era cultural, era espiritual. Israel permitió uniones que con el tiempo entonces desviaron el corazón del pueblo, hermano, de los valores y de los principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, tuve a un hombre llamado Salomón, 1000 mujeres. Tú no hayas que hacer con una. Y este tipo, oye, pero si al principio este hombre le habló a Dios y le dijo al Señor, cuando tiene su corazón puro, le dijo ¿qué voy a hacer con el pueblo? Y Dios le dijo, pues pídeme, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría para guiar al pueblo, y le dio más, le dio riquezas. Las mujeres él se las tomó, no se las dio Dios. Pero bueno,
Y entonces, mis hermanos, las relaciones incorrectas siempre afectan nuestra fe. Esa es la verdad. No hagas alianza con cualquiera. A mí me dicen, oh, pues ya pasaron tantos años, ¿por qué no perdonas? No, espérame, si te perdono, me dividiste la iglesia, te perdono, pero no hago alianzas contigo. ¿Usted me entiende lo que yo le digo? Porque hay relaciones, amados amigos y amados hermanos, que afectan nuestra fe cuando nosotros toleramos vínculos que no honran a Dios, vínculos emocionales, vínculos familiares o de amistad. Terminamos negociando convicciones para mantener esa relación. Tú mantienes esa relación con tu amigo, con tu hermana, con quien tú quieras, pero pierdes tu relación con Dios. Ay, es que es mi amiguis desde la juventud, desde la niñez. Ay, es que cumplió años mi amiguis. Sí, pero el amiguis tiene una pata de elefante así de Bacardí, mira, y tú estás ahí. Malíciala. Y te llevas al marido. Pobre viejo, acaba de salir del alcoholismo, tuvo 6 meses en el centro de rehabilitación, todavía está. Y te lo llevas para allá, malíciala. Levanten la mano los del centro, por favor. Y todavía te atreves a subirlo a las redes sociales. Y tú dices, ¿cómo que esta mujer se animó a llevarse al marido? Si todavía trae la cruda de hace 6 meses. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? La tolerancia muchas veces hoy se puede llamar amor, pero mañana puede convertirse en apostasía silenciosa. Ya no quiere venir el hombre, está renegando, está hablando de lo que escuchó acá, de lo que recibió acá. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y se va cada domingo allá para el pueblito aquel, a que le lean la carta y a que le pasen el huevo y el paraíso por encima. Dile que está a tu lado, espero que no te estén hablando a ti. Escuche, cuando la iglesia adopta la cultura sin discernimiento, entonces pierde su identidad. ¿Me escucha? Tiene una dualidad. Allá afuera es como los de afuera y acá adentro es como los de adentro. No tiene identidad, ¿cierto? Llega el 12 de mayo y está cargando a la Virgen María. Lleva al chamaco vestido de San Dieguito. Porque no tiene identidad. ¿Sí? No todo lo popular edifica, mis hermanos. Vamos a evangelizar el carnaval. ¿Qué me hace evangelizar el carnaval? Yo lo dije. No vas a evangelizar el carnaval. Y luego al rato vienes todo hediondo a cerveza y con... Ay, me le echaron encima. No, ¿qué te le echaron encima? No. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo digo? No todo lo popular edifica y no todo lo aceptado por la sociedad es aprobado por Dios. ¿Sí? La tolerancia espiritual contamina primero la conciencia, luego la adoración y finalmente el carácter de esa persona. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Por qué Dios les dice esto? ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 3 del capítulo 2. Dios declara algo. ¿Saben una cosa? Ustedes no quieren cambiar, ustedes quieren practicar y justificar y tolerar lo que ellos hacen. Ah, bueno, pues ahí les va, le dijo el Señor. Miren, dice: por tanto, yo también les digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quiénes? A los que ellos no quisieron deshacerse de ellos, a los canaanitas que no quisieron, que los dejaron como tributarios. Dice, pero entonces ellos se van a convertir ¿en qué?
en sus azotes para vuestros costados, y sus dioses. ¿Me escuchan lo que está leyendo lo que dice la palabra de Dios ahí? ¿Sí? Dios no es plato de segunda mesa. Dios es el primero o no es nada. O pregúntale a tu mujercita querida y amada si a ella le gustaría ser plato de segunda mesa. No, pues los gritaron, ¿verdad? Claro que no. Es igual con Dios, mis hermanos. Dios declara que esas naciones serían lazo, espina y trampa para sus vidas. No porque Dios fallara, sino porque el pueblo eligió tolerar lo que debía eliminar. Lo que no confrontamos hoy en tiempo presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, mañana entonces puede tener autoridad sobre nosotros a nivel individual, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel nación. ¿Sí? Lo que hoy excusamos muchas veces, porque hay gente excusando de repente lo que tolera, lo que se convirtió en parte de su cultura, de su personalidad. Gente diciendo, no es tan grave, no es tan malo, todos lo hacen, Dios entiende, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dale vuelta a la moneda y te vas a dar cuenta de eso también, mis hermanos. Mañana entonces se va a convertir en una fuerza que gobierna nuestras decisiones. Y esta generación, mis hermanos, vive bajo la presión de no incomodar, ¿cierto? Hay veces que somos tan falsos y tan hipócritas, le damos me gusta a lo que no nos gusta. Me gusta. No es cierto. ¿Me están escuchando? Y esta generación vive bajo esa presión de no incomodar, de no confrontar y de no señalar. Cuando tú vienes a una iglesia donde se te confronta realmente como se te debe confrontar, no con mis ideas, no con mis legalismos, sino con la palabra del Señor, entonces dices, ay no, en esa iglesia son muy duros, ay no, en esa iglesia, no, ya me voy. Vete. Vaya donde les soben el gatito de Angora. Pobrecito, no importa, vive así. Sigue tragando pingas, mijo. Sí, así vive. Sigue alcoholizándote. Dale, no le hace. Aquí ven, aquí te tratamos bien. No, yo te tengo que confrontar con lo que realmente es, porque yo no tengo ningún otro interés en tu vida sino llevarte al cielo. Eso es todo mi interés contigo. Mire, hay un segundo principio acá muy interesante. La primera generación toleró. Diga conmigo, primera generación toleró. Pero la siguiente generación practicó. ¿Qué hizo la siguiente generación? Lo que la anterior permitió. Cuando tú te vas a ese mismo capítulo 2 del libro de los Jueces, del 10 al 12, dice, se levantó otra generación que no conocía ¿a quién? A Jehová. Entonces la pregunta aquí viene, ¿cómo que no conocían al Señor? ¿Cómo que no sabían eso? Esta segunda generación. Bueno, esa segunda generación, otra vez, igual, no empezó rechazando a Dios. Empezó viviendo cómodamente con lo que sus padres toleraron, porque eso fue lo que hizo la primera generación. La segunda generación no fue abiertamente rebelde ni idólatra. Creció escuchando historias de un Dios poderoso, oyó cómo se cayeron las murallas de Jericó, escuchó cómo el Jordán se abrió y escuchó de las conquistas, pero no tuvo su propio encuentro con Dios. Por eso dice que no conocieron al Señor. Sus papás les decían,
Mira, Dios nos libró en el desierto. Mira, Dios nos hizo, a tus abuelos hizo que saliera agua de la roca. Y comenzaron a contar historias. Mira, cuando entramos, mira, se abrió el río Jordán. Mira, en la primera ciudad inconquistable cayeron las murallas por el poder de Dios. Conocían las historias, pero no tuvieron su propio encuentro. Conocían los testimonios, pero no la voz de Dios. Sabían lo que Dios había hecho, pero no quién era Dios para ellos. Sabían quién había sido Dios para sus padres, pero no quién era Dios para ellos. Esta generación vivió de la fe heredada, ¿sí? No de una fe ejercitada. Honraban el pasado, pero no cultivaron una relación personal en el presente. El peligro no fue el rechazo, sino la comodidad espiritual. Asumir que escuchar a otros era suficiente y que la experiencia ajena podía sostener su caminar. Pero esto no era así. Ahora, una fe prestada, porque de repente la segunda generación puede vivir de una fe prestada, de lo que sus padres creyeron, de lo que sus padres experimentaron. Mi papá sí, mi mamá ya, mi papá es diácono en la iglesia, mi mamá es pastor o pastora, pero él no tiene encuentro con Dios, él no tiene una experiencia con Dios. Entonces pueden vivir de una fe prestada, y una fe prestada, atención, no resiste la presión de una cultura pagana. Y usted vea, de repente en la vida de muchos hijos de creyentes que se durmieron, que estuvieron en KID y que vienen y con promesas y le dice: si vienes a la iglesia, entonces te voy a llevar al cine, te voy a comprar una palomita Jumbo y vamos. Y está bien, usted tiene que ser estratégico para que entonces traer a sus hijos a la iglesia, escuchen palabra, pero usted no debe conformarse solamente con hacer con esos acuerdos. Ya lo tengo aquí, gracias a Dios. Ay, que se encargue la maestra de él. Ahí te va el chamaco. ¿Cuánto me escucha? Porque entonces cuando los hijos Si viven de tu fe, cuando los hijos llegan a la edad donde ya pueden tomar decisiones, si no han tenido un encuentro con el Señor, ¿sabes una cosa? Lo primero que van a hacer es: patita, ¿para qué la quiero? Se van a ir de la iglesia, ya no va a querer nada con Dios. ¿Y cuándo lo vuelves a agarrar? Ni con camarón fresco, decimos aquí en Sinaloa. Escucha lo que yo le digo. Esa es la realidad, mis hermanos. Cuando nosotros, como padres, no provocamos encuentros reales con Dios, entonces lo que va a pasar es que la fe se va a reducir a tradición, y la tradición tarde o temprano, escuche bien, se vacía o produce un vacío en tu vida, un vacío de poder, y la gente practica la religión cristiana, la religión evangélica, solo por tradición. Yo estaba hace tiempo en Estados Unidos y entonces decía: no, es que en esa iglesia uno aquí está acostumbrado, cuando la gente se convierte, la mayoría de la gente se convierte con pasión. Deja todo, hermano, todo lo malo por servirle al Señor. ¿Estoy hablándole a la gente correcta? ¿Sí? Y entonces dice: no, aquí olvídate, yo fui a tal iglesia, y mencionó la iglesia. Dice: a media alabanza, un break, y todo el mundo se sale a fumar, y todo el mundo a chismear. Eso se llama fe de tradición. Hay un vacío en el corazón de esas personas, y la segunda generación entonces debe confrontarnos a nosotros hoy. No basta con contar testimonios, no basta con que tu papá, mamá, varón, hayas recibido un milagro de parte de Dios en tu vida.
No basta con contar testimonios. Debemos guiar a las personas a tener su propio encuentro con el Señor Jesucristo. Si no ayudamos a la siguiente generación a conocer a Dios por experiencia, por encuentro, entonces inevitablemente la siguiente olvidará por completo quién es Dios. Lo que la iglesia excusa por no confrontar, entonces la próxima generación lo va a defender, y lo va a defender con pasión. Lo que antes causaba convicción, hoy solo va a provocar indiferencia en la congregación. Yo estaba en iglesias predicando a jóvenes donde los jóvenes son tan indiferentes, hermano, mire, tiene más reacción una botella de agua que un montón de chamacos endurecidos y atados en su mente y argumentados en contra de las cosas de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo y de la gloria de Dios en sus vidas. Les haces un llamamiento y ¿sabes lo que hacen? Salir corriendo para afuera, decir no a lo que tú les estás diciendo, a lo que Dios les está diciendo. Tengamos cuidado. Revísame los ofrenderos, se les fueron los amenes a los hermanos allá, yo creo. Pero bueno, me gusta su silencio. Ahora, tú y yo tenemos que entender que una fe no modelada, escuche, se convierte en una fe no conocida. Una fe no modelada se convierte en una fe no conocida. El texto dice que la nueva generación no conocía al Señor. No porque no se les habló de Él, sino porque no lo vieron en la práctica. No lo vieron vivido en sus padres. No lo vieron en su generación. Conocieron historias, pero no observaron convicción. Escucharon mandamientos, pero no presenciaron devoción. Y esto quiere decir que la fe que no se modela en casa, la fe que no se modela en el liderazgo y en la iglesia del Señor, no se hereda, se diluye. ¿Y sabe qué horrible es eso? ¿Sabe lo terrible que se siente? Porque lo he escuchado de padres decir que están acá aferrados a Dios, pero saber que su hijo está en las filas del narcotráfico, que su hijo está perdido, que su hijo está en adicción, que sus hijos están completamente ateos y no quieren saber nada de Dios. Y aquí nacieron en una iglesia. La pregunta es: ¿en qué hemos fallado? ¿Me escuchan? Ahora, la tolerancia espiritual produce vacío, y el vacío que produce la tolerancia, siempre ese vacío va a buscar sustitutos de cómo llenar ese vacío. Cuando Israel dejó de honrar a Jehová con exclusividad, me gusta decir esa palabra, exclusividad, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es exclusivo conmigo, contigo. ¿Sí? Dice entonces que el corazón del pueblo no quedó neutral. No quedó neutral. El corazón se llenó de ídolos. Nadie es neutral. Un día nosotros estábamos orando, haciendo guerra espiritual por tales o cuales situaciones, y había una hermanita de esas añejas en la iglesia que no hacen otra cosa que calentar una silla, que no vinieron ahora, no están aquí, no sé dónde están. Escuche. Y luego le digo yo: ¿por qué no vienes acá a orar? Y ella dijo: yo me he propuesto algo, ni con Dios ni con el diablo. Dijo: yo soy neutral. Nadie puede ser neutral. ¿Me escucha? Nadie puede ser neutral, mis hermanos. Cuando tú eres neutral, el diablo aprovecha su oportunidad. Ahora, la Biblia dice que esta generación sirvió a los Baales, dioses que
prometían resultados rápidos, pero sin un compromiso santo. Y de la misma manera hoy, cuando se tolera la falta de oración, entonces se exalta la autosuficiencia. Cuando tú no oras, cuando tú no buscas al Señor, cuando tú no pones en tus planes, tus proyectos de vida, qué sé yo, profesionales, primero en oración, en propósito de Dios, entonces tú le estás diciendo a Dios: yo soy cristiano, pero soy autosuficiente, no necesito buscarte para saber lo que yo tengo que hacer. Tú y yo no sabemos más que Dios. Esa es la verdad. Ahora, cuando se tolera el pecado sin arrepentimiento, entonces se celebra la gracia barata. Cuando se tolera la falta de verdad, se abraza la mentira como si fuera verdad. Ahora, el corazón humano siempre adora algo. Siempre. Si no es a Dios, será otra cosa. ¿Me está escuchando? Ahora, este pasaje nos confronta con una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué estamos nosotros permitiendo hoy que nuestros hijos, nuestros discípulos, entonces practiquen mañana? Estamos tolerando tal vez actitudes que apagarán la pasión espiritual. Estamos negociando convicciones por comodidad o por aceptación. Estamos más preocupados por no incomodar que por formar. No quiero que se me vaya de la célula, por eso no le digo nada, no lo confronto con el problema. No estamos haciendo lo correcto, mis hermanos. La solución no es dureza religiosa. La solución es fidelidad intencional. Soy fiel, le modelo fe a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mis discípulos. Soy intencional con mi manera de vivir, con mi manera de practicar el evangelio. Tengo una intención, la intención de que tú veas cómo se vive el evangelio, cómo se hace lo que la Biblia dice que se debe hacer. Están aquí conmigo. Ahora, el precio de la tolerancia espiritual siempre lo va a pagar la próxima generación. Pero el valor de una fe firme, visible y apasionada también puede producir frutos y redimir el futuro. Una generación que no conoce a Dios de verdad, no solo de oídas, es una generación que puede permanecer fiel en medio de la presión. La pregunta no es si estamos influyendo, sino qué estamos formando en nuestras generaciones, en nuestros discípulos. Los hijos crecieron viendo altares, según la Biblia, altares que nunca fueron derribados, enemigos que nunca fueron expulsados, una fe no radical para ellos. La idolatría no fue un pecado, fue algo, una opción más para ellos. Porque sus padres no modelaron la fe, el conocer a Dios. Les dijeron acerca de Dios, pero esta generación no tuvo un encuentro con Dios. Entonces, cuidado con eso. Cada generación tiene que tener su encuentro personal con Dios. Y el tercer principio que te voy a enseñar y a predicar en esta hora: la tercera generación celebra, ¿qué? Eso es lo que hace la tercera generación. Celebra lo que antes fue pecado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la Biblia nos muestra un patrón espiritual peligroso y repetido. El pecado que no se confronta termina normalizándose. ¿Qué hace el pecado que no se confronta? ¿Dónde yo veo esto? En todo el libro de los Jueces. Pero estamos leyendo el libro de los Jueces, y cuando voy en el capítulo 17 del libro de los Jueces me detengo, porque entonces me encuentro con una historia que tiene que ver con el punto que les estoy compartiendo. En ese capítulo 17 está la historia de un hombre llamado Micaías. Ya la Biblia dice que
por causa de no tener rey, en ese tiempo el pueblo hacía lo que le parecía su gana. Todo mundo hacía lo que quería. Y el capítulo 17 dice que Micaías vive en un hogar religioso. Comienza diciendo la historia que Micaías le había robado algunas monedas de plata a su mamá, y su mamá estaba maldiciendo al ladrón que le había robado, y Micaías escuchó que su mamá estaba maldiciendo. Y entonces dijo: mami, te escuché que estás maldiciendo a un ladrón, pero mira, aquí están las monedas. Ay, mi hijo, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Y entonces la mamá toma parte de la plata y construye un ídolo de plata para llevarlo a la casa donde vivía precisamente Micaías, un hogar religioso, no puro, que le daba lo mismo practicar la adoración a Jehová que adorar los ídolos de la tierra de Canaán. Y entonces el lugar de Micaías parecía espiritual a primera vista. Su madre hablaba en el nombre del Señor, hacía votos y hasta mandó hacer, como le dije hace un momento, una imagen para Dios. Había lenguaje religioso, intención espiritual y hasta una estructura de adoración en su casa. Pero el problema no era la falta de religión. El problema era la ausencia de obediencia a la palabra del Señor. ¿Me está escuchando? ¿Para qué quiero yo tener una Biblia a la entrada de la casa? La Biblia aquí, y enseguida de la Biblia, eso sí, abierta en el Salmo 91. El casero no sabe ni lo que dice el Salmo 91, pero a él le dijeron que los demonios se van con el Salmo 91. Entonces el demonio llega y dice: el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo. ¡Ah! No. El que debe conocer el Salmo 91 es usted, soy yo. No solo debo conocerlo, debo vivir el Salmo 91. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero hay algunos que tienen lenguaje religioso, tienen práctica religiosa, tienen el Salmo 91 abierto, a un lado tienen la botellita con agua de bendita, un pedazo de albahaca en su cartera, la herradura en la entrada de la puerta, el ajo que no les falte. ¿Todo religión? ¿Todo religión? ¿Cuántos me escuchan? Eso sí, sale todo crudo a curársela. Pero vino el domingo a la iglesia. ¿Y eso qué? Un hogar puede hablar de Dios, usar su nombre y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. La espiritualidad no se mide por prácticas religiosas, sino por alineación a la palabra de Dios. Te vino el predicador y te oró, según tú te sanaste, sigues igual de malvado que toda la vida. ¿De qué te sirvió eso? El problema no es el predicador, es el problema que tú no te alineas a lo que Dios dice en su palabra. Y a lo mejor yo te caigo mal y te vas a tu casa hablando de mí con tu esposa, hablas no sé qué tantas cosas, no me importa. Yo te tengo que decir lo que tú debes escuchar. ¿Usted me está entendiendo? Alíñate a la palabra de Dios, entonces cambia todo. Cambia tu vida matrimonial, cambia tu familia, cambia tu salud, cambia tu economía, cambia todo. Alíñate a la palabra del Señor. Vive de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y las cosas van a cambiar en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche, los hijos, los discípulos no imitan lo que predicamos, imitan lo que toleramos.
¿sí? Si no formamos convicción, entonces vamos a levantar generaciones confundidas espiritualmente hablando, o vamos a levantar generaciones que celebren el pecado que no deberían celebrar, porque un día nosotros no dejamos de tolerar lo que no teníamos que tolerar. Así es la palabra de esta mañana para usted y para mí. Cuando yo me voy al libro de Romanos, ustedes tienen tiempo para seguir escuchando lo que yo estoy predicando. Cuando yo me voy al libro de Romanos, ya estoy tratando de terminar con este mensaje. En el capítulo 1, es como cuando yo veo el capítulo 1 del libro de Romanos, específicamente cuando empieza desde el versículo 18 en adelante, es como si uno le abre una página para ver noticias ahora. Es exactamente lo que pasa con la sociedad en este tiempo. Pero leo lo que dice el versículo 32. Mire lo que dice Romanos 1:32. Quienes habiendo, ¿qué? Entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, ¿qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, pero se complacen en quienes las practican. Está hablando de esa sociedad, está hablando de esa generación que celebra el pecado. Ay, si mi hijo agarró ese camino y quiere ser, dice que trae una mujer por dentro, yo lo voy a apoyar, lo que él quiera hacer. Quiere ser, tú practicas la Biblia, practicas la palabra, no le enseñas lo que dice la palabra del Señor, no le dices que alguien que practica eso, su fin será el infierno. Ese es tu deber, ese es mi deber, predicar el evangelio, hablar el evangelio. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Porque tenemos un gravísimo problema con la generación que celebra el pecado. Oye, no hables de pecado. No, esa palabra no se dice en mi iglesia. Pues aquí sí se dice. Porque entonces es como si yo a una botella de veneno le quito la etiqueta de veneno y le pongo agua de limón. ¿Deja de ser veneno porque le cambié la etiqueta? No, es veneno porque es veneno. Y usted se lo toma y se le. Porque al pecado le hemos cambiado de nombre. Al borracho, pendenciero, borracho porque quiere. Decimos, es que está enfermo. No, no está enfermo. Sí, está enfermo, hay que ayudarlo. Sí, hay que ayudarlo a que se arrepienta, a que conozca a Jesús. Sí, hay que darle el empujoncito, pero no hay que manejarlo como que está enfermito el pobre. Es un pecador. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los homosexuales. Yo lo digo, no, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y yo tengo que decirle a usted lo que dice la Biblia. Yo no soy psicólogo, no soy consejero familiar, soy un pastor. Y un pastor predica lo que dice la palabra de Dios. Vamos, alabe. Por eso Pablo advierte que no solo dice que no solo se practica lo malo, pero lo más tremendo es, dice, sino que se complacen con los que lo hacen. ¿Cierto? A mí me da una pena ajena de repente ver a papás decir, ahí traen al hijo, hermano, con toda la cultura. Yo le he dicho en todas las reuniones, toda la cultura del narcotráfico, botas picudas, pantalón no sé cómo, cinto piteado, el sombrerito, y dice, ay, mijo, mira, mijo, hijo de tigre timpintita.
Luego que el chamaco le ande dando lata cuando cumple 18 años, que no quiere trabajar, ni quiere ir a la escuela, ni quiere tener una profesión, y que quiere tener dinero fácil, y que cree y siente que tener dinero fácil es meterse con alguna de las bandas. Entonces, mi hermano, ahí lo quiero mirar llorando sangre. No toleremos ni celebremos lo que no tenemos que celebrar, mis amados. ¿Qué tiene? No, pues que está enferma de depresión. No está enferma, tiene un demonio de depresión. Porque entonces comenzó a tener pecados de pensamientos de muerte. Comenzó a practicar la hechicería y la brujería. Entonces eso es pecado. Lo siento si usted no se sabe la Biblia, yo sí me la sé. Usted me está entendiendo lo que yo le digo. Entonces Pablo dice: ¿por qué celebras lo que no debes celebrar? Y este es el punto más grave de la decadencia espiritual. Cuando el corazón ya no siente culpa, porque hay gente así. Cuando la conciencia ha sido cauterizada, entonces el pecado se convierte en cultura. El pecado se celebra. Y yo no quiero que a mí me pase eso. Y yo no quiero que a usted le pase eso. Por eso es que no es que yo sea un predicador de juicio. Yo tengo que decirle a usted la verdad. Yo tengo que vivir la verdad para decirle a usted la verdad. Yo tengo que vivir esa verdad. Y si no vivo esa verdad, tóquele la puerta a la oficina a mi esposa y pregúntenle a ver qué pasa conmigo. La tercera generación no celebró el pecado porque fuese más rebelde, sino porque nunca fue enseñada a llamarlo pecado. Cuando el altar se apaga en casa, entonces el púlpito se debilita. Y cuando el púlpito se debilita, la sociedad va a modificar lo que Dios ya estableció, y usted va a venir a las cosas de Dios con una idea distorsionada de lo que Dios dice que Él es y cómo Él es y cómo usted debe vivir. ¿Cuántos me escuchan? Por eso este mensaje no es solo una advertencia. Este mensaje es un llamado urgente a volver a levantar altares, a volver a restaurar la verdad en el hogar, a confrontar con amor y a vivir con coherencia. Porque cada generación es responsable de la fe que transmite, y lo que hoy corregimos con verdad, lo que hoy corregimos con gracia, mañana tendrá que ser llorado como apostasía si no lo corregimos. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, he visto iglesias morirse en el camino, iglesias, aleluya, que en un momento parecían muy florecientes de crecimiento, pero que empezaron a tolerar el pecado porque querían las multitudes, porque no querían perder gente. Al final, de todas formas, se perdieron y esos templos se cerraron. Ustedes me están entendiendo en esta hora. Por eso hoy es el día para romper el ciclo, no tolerar lo que Dios condena, no callar lo que Dios ya habló, no permitir que nuestros hijos y nuestros discípulos celebren lo que Cristo ya pagó en la cruz para redimirlo. Cuando el pecado no se corrige a tiempo, entonces deja de doler, luego se acepta y finalmente se aplaude. Y yo no le voy a aplaudir al pecado, yo no voy a tolerar el pecado, así que tolerar lo que sabemos que está mal, eso es lo correcto. La segunda generación practica lo que antes solo toleraba, y la tercera generación celebra y defiende lo que Dios llama pecado. No hay que llamarle pecado, dice la tercera generación, es cultura, son errores de juventud. No, es pecado porque así lo dice la Biblia.
Hace días me habla un pastor de San Diego y me dice: oye, pastor, ¿sí vienes a predicar? Sí, le dije, sí voy. Y dice: una pregunta, ¿tú eres de los que mandan tu hoja como de, como tipo solicitud, como de qué es lo que quieres? Y en esa hoja dice: ¿dónde está tu iglesia, pastor? No, pues que está en la colonia Zapata. No, no voy ahí, está muy fuchi. ¿Cuántos miembros tienes? No, pues tengo 30. No, tampoco voy. ¿Tienes aire acondicionado o puros abanicos? No, pues puros abanicos, para que te sude el sope, dijera el Andrés, ¿verdad? No, pues, y bueno, ofrenda, te pido tanto. Y le digo: pero a ver, espérame, ¿existe eso? Sí, dice, existe eso. Ustedes se asustan igual que yo me asusté, yo tampoco sabía eso. ¿Ustedes sabían eso? Todavía están bien ustedes. Y yo le dije: no, yo soy de la vieja guardia, le dije. Todavía sigo viviendo por fe. Todavía sigo usando mi Biblia tinta y papel. Todavía sigo hablando contra el pecado. Todavía sigo hablando de la venida de Cristo. Todavía sigo orando por los enfermos. Todavía sigo tratando de vivir en santidad. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Todavía oro buscando la presencia de Dios para que Dios me ayude. Todavía me pongo nervioso cada vez que voy a predicar. Todavía dependo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Porque hoy tú tienes que ser profeta, apóstol. No, le digo, hermano, yo soy de querubín para arriba, le dije. Mira, ¿has visto el capítulo 6 del libro de profeta Isaías, donde los serafines están ahí alrededor del templo? Bueno, yo era uno de ellos, les dije. Nomás que tenía una asignación en la tierra. Por eso me vine para acá. Y soy que soltó la risa, ¿no? Soltó la risa, porque no es verdad lo que yo estoy diciendo. Porque hoy tienes que ser profeta, hoy tienes que ser apóstol. Ya si tú llegas a una iglesia y dices que tú eres un evangelista, que tú eres un pastor. Ay, pastor. Oye, pero no saben lo que es lidiar contigo, ¿verdad? ¿Me está escuchando? No saben lo que es sacarte una lágrima, ¿verdad? No saben lo que es pararte frente a ti y decirte: hermano, ¿cómo dice Dios que hay que vivir? Ese es el trabajo y esa es la labor de un pastor. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Hermano, yo no puedo dorarle la píldora, yo no puedo decirle a usted lo que usted quiere escuchar. Yo tengo que decirle a usted lo que usted necesita y lo que Dios dice que usted necesita escuchar, le caiga bien o le caiga mal. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? El peligro muchas veces no está en el pecar, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y no estoy justificando el pecado. El peligro no está solo en pecar. El peligro está que entonces en algún momento nuestras generaciones y nosotros mismos normalicemos el pecado hasta perder la sensibilidad espiritual. Que el Espíritu Santo venga a tu vida a través de una palabra, a través de una adoración, a través de un momento que estás en tu casa y te hable y tú ya no lo escuches, y tú ya no le hagas caso al Espíritu Santo y comiences a justificar lo que no se debe justificar. Y el profeta Isaías dijo en una ocasión, Isaías 5:20, un juicio. Él dijo: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora el profeta Isaías no está hablando solo de su tiempo. Creo que el profeta Isaías está hablando también a la generación de nuestro tiempo, porque cuando una generación pierde la capacidad de discernir, también pierde el temor a Dios. Mis amados hermanos,
Y hoy no solo se tolera el pecado, se le cambia el nombre, como le dije hace un momento. Se le cambia el nombre porque no queremos asustar a la gente. Es una palabra muy arcaica, es una palabra muy pasada de moda. No es una palabra muy pasada de moda. Es que las generaciones tienen miedo a ser confrontadas realmente. Las generaciones del presente tienen miedo a ser confrontadas realmente con su verdadera realidad, mis amados hermanos. Lo más peligroso no es que el mundo celebre el pecado. Lo más alarmante es cuando la iglesia empieza a justificar el pecado, porque lo que una generación tolera, la siguiente lo practica, y la tercera ya no se arrepiente. La tercera celebra el pecado que sus generaciones pasadas toleraron y practicaron. Tengamos cuidado con eso. Por eso el profeta Isaías en el 5:20 dice: ¡ay! Y ese ay habla de un asunto de cuando se deja uno de doler. Cuando le has fallado a Dios, porque no eres perfecto, como te decía hace un momento, pero le fallas al Señor, pero inmediatamente que fallas, que pecas, te duele. Y quieres correr rápido a una rincón, a una parte de tu casa para hablar con Dios, abrir la palabra y decirle: Señor, perdóname, te fallé, hice lo que no tenía que hacer, te pido perdón. Pero los hay del profeta Isaías entonces vienen para aquellos que cuando han pecado y el pecado ha dejado de dolerles, el Espíritu Santo empieza entonces a ser resistido. Cuando la conciencia se calla, el alma se endurece, y cuando se pierde la verdad, se pierde también el camino de regreso a la restauración. Por esto esta palabra no es solo de juicio. Lo que dice el profeta Isaías es un llamado urgente al arrepentimiento. Porque Dios sigue buscando una generación que no está negociando la verdad, una generación que no se avergüenza del evangelio, que llame pecado a lo que Dios llama pecado y que llame gracia a lo que Dios llama gracia. A esa generación Dios está buscando. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a volver a su luz, a la verdad, al temor del Señor, porque no fuimos llamados a adaptarnos a esta generación que celebra el pecado. Fuimos llamados a transformar una generación que está confundida, que no sabe cómo discernir qué es pecado y qué no es pecado. Tú sí sabes, yo sí sé, y fuimos llamados en medio de una generación confundida que celebra el pecado a marcar diferencia. Por eso que no se diga de nosotros que celebramos lo que Dios aborrece. Que se diga de esta generación en esta iglesia que amamos lo que Dios ama y que aborrecemos lo que apaga el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay esperanza para una generación que decide arrepentirse, para una generación que decide alinearse, para una generación que decide levantarse en santidad. Y cuando decimos que lo que una generación tolera, la siguiente lo practica y la tercera lo celebra, significa que el pecado nunca se queda quieto, que el pecado siempre está en movimiento, que no importa las generaciones, el pecado va evolucionando en las generaciones. Y si el pecado va evolucionando en las generaciones, entonces la gloria de Dios, la unción y el poder de Dios en la iglesia del Señor, el fuego del Espíritu Santo también tiene que seguir creciendo en nuestras vidas y en nuestra generación como iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, porque no se puede atacar de otra manera el pecado. Lo que la gente ha normalizado, lo que la gente ha hecho como cultura, no se puede atacar de otra manera, solo bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Una iglesia que dice te amo, una iglesia que quiere vivir en santidad, una iglesia que le dice no al pecado. No celebro el pecado, pero sí celebro que Cristo ha ganado la victoria en la cruz del Calvario por mi vida. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso Dios no busca generaciones cómodas, busca generaciones valientes. ¿Serás parte tú de esa generación? La generación valiente que no celebra el pecado, pero que celebra la victoria de Cristo. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.
que ahí donde está cierres un momento tus ojos.